Imagina vivir con una calma tan firme que nada logre sacarte del control. Críticas, provocaciones, problemas en el trabajo o discusiones en casa ya no dominan tu mente. Parece un sueño, pero no es imposible. Los estoicos dominan este arte desde hace mucho tiempo. No eliminaban las emociones, aprendían a comandarlas. Sentían rabia, frustración y presión, pero no permitían que eso decidiera por ellos. Eso es exactamente lo que el estoicismo enseña de manera simple y práctica. Enfocarte en lo que sí controlas, tus pensamientos y tus reacciones, y soltar lo que nunca estuvo en tus manos, el comportamiento de los demás y los imprevistos de la vida. El problema es que la mayoría de las personas hace lo contrario. Reacciona por impulso, discute, se defiende, se estresa. Cualquier situación se convierte en una excusa para perder el control emocional. En este video vas a aprender cómo mantener la calma incluso con personas insoportables, sin ofender, sin pelear, sin estresarte, solo eligiendo mejor dónde poner tu energía. Antes de empezar, solo te pido dos cosas. Comenta: hoy elijo la calma, y dale me gusta a este video, así llega a más personas que también buscan la paz como un nuevo estándar de vida. El cambio no empieza en el mundo, empieza cuando dejas de reaccionar y asumes el control. Vamos a comenzar. 1. ¿Por qué la rabia es tan perjudicial? La rabia es una emoción peligrosa, no actúa solo hacia afuera, corroe por dentro, nubla el juicio, nos quita claridad y nos empuja a decisiones que, casi siempre, lamentamos después. Los estoicos veían la rabia como un obstáculo directo para una buena vida, porque nos hace perder la razón y actuar por impulso. La rabia no es fuerza, es debilidad disfrazada, porque revela exactamente el punto en el que perdemos el control de nosotros mismos. Quien explota no es intenso, es desbordado. La rabia es como un fuego, nunca empieza grande, empieza pequeña, con una palabra mal interpretada, una injusticia, un retraso cualquiera, una chispa. Pero si alimentas ese fuego con pensamientos negativos, se expande, se convierte en una llama que consume tu paz, tus relaciones y empieza a afectar directamente tu salud. Todo incendio que se sale de control comenzó con alguien diciendo: esto no es nada grave, y no es solo filosofía. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían desde hace siglos. La rabia aumenta la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y sobrecarga el corazón. Es un veneno silencioso que ingieres creyendo que te estás defendiendo. Epicteto decía que no son los hechos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. La realidad no nos hiere por sí sola. Participamos del golpe cuando le damos demasiado peso a lo que sucede. Si alguien te ofende, lo que duele no es la ofensa en sí, sino el valor que decides darle. Dos personas pueden escuchar la misma frase. Una sigue en paz, la otra pierde todo el día, a veces toda la semana. La diferencia no está en la frase, está en la mente. Controlar la forma como miras las situaciones es el primer paso para vencer la rabia. Cuando la rabia toma el mando, la mente se cierra como una puerta golpeada y el impulso toma el volante. Gritar, insultar o reaccionar puede dar una sensación momentánea de alivio, pero casi siempre transforma un problema pequeño en un problema grande. La rabia promete alivio inmediato, pero entrega arrepentimiento prolongado. Un solo momento de descontrol puede destruir amistades, relaciones y vínculos construidos a lo largo de años. Séneca comparaba la rabia con una locura temporal, un estado en el que perdemos el gobierno de nosotros mismos. ¿Cuántas veces una discusión con alguien querido se sale completamente de control por algo pequeño? Se dicen palabras duras, como si la emoción las autorizara, pero después queda claro que la calma habría resuelto todo en minutos. La rabia nos ciega,
Nos empuja a la revancha, cuando lo que resolvería sería la reflexión, y así crea un ciclo de rencor, culpa y distancia. Muchas veces una discusión que podría durar 5 minutos se convierte en una ruptura de meses. Quien vive reaccionando nunca está resolviendo, solo está empujando el problema hacia adelante. Los estoicos enseñaban que el autocontrol y la reflexión son las verdaderas armas contra la rabia. Marco Aurelio recordaba que la vida es demasiado corta para desperdiciarla peleando por cosas pequeñas, y que la mayoría de los problemas o situaciones que hoy nos irritan no tendrán ninguna importancia dentro de poco tiempo. La próxima vez que sientas que la rabia sube, detente antes de reaccionar y haz una pregunta simple pero poderosa. ¿Vale la pena? Porque aquí está la verdad central de este video. Nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú le entregues ese poder. 2. Las emociones negativas nacen de expectativas frustradas. La rabia, la frustración y el estrés no surgen de lo que sucede, sino del choque entre lo que esperabas y lo que la realidad entregó. No es el hecho lo que te desorganiza, es la distancia entre el guión que escribiste en tu mente y la escena real que apareció frente a ti. Esperamos que el mundo siga nuestras reglas internas, y cuando eso no ocurre, nos sentimos traicionados, injustamente tratados o irrespetados, cuando en realidad el error estaba en la expectativa irreal que creamos. Nos enojamos porque las personas no actúan como imaginamos, porque los planes no se desarrollan como previmos, porque la vida no respeta el guión que escribimos en silencio. La expectativa arma el escenario, pero la realidad nunca ensaya. Séneca decía algo simple y preciso: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque lo que nos hiere no es el hecho en sí, es la interpretación que construiste antes de que ocurriera. Por ejemplo, cuando crees que tu pareja jamás te traicionaría, y eso sucede, el dolor no viene solo de la traición, sino de la imagen idealizada que se derrumbó. Es como construir una casa entera sobre un puente de madera frágil. Cuando cede, el impacto parece mayor de lo que realmente es, porque confiaste donde no había estructura. En el trabajo pasa lo mismo. Esperas que el jefe reconozca tu esfuerzo, que valore tu dedicación. Cuando eso no llega, surge la rabia, no porque trabajaste demasiado, sino porque creaste una expectativa de recompensa que nunca estuvo bajo tu control. La frustración nace cuando tratamos la esperanza como una garantía. Los estoicos enseñan que la paz comienza cuando abandonamos expectativas rígidas. Esto no es conformismo, es lucidez. Es comprender que no controlamos a las personas ni los acontecimientos, solo la forma como reaccionamos ante ellos. Epicteto decía que hay que aceptar lo que sucede como si fuera una elección, porque luchar contra la realidad es como empujar una pared esperando que se mueva. El único resultado es el desgaste. Cuanto más exiges que el mundo se adapte a ti, más rabia acumulas por dentro. Cuando algo sale mal, en lugar de rebelarte, la pregunta que cambia tu situación es: ¿qué me está enseñando esto? Quien transforma la frustración en aprendizaje, recupera el control interno. La calma no nace cuando todo sale como quieres. Nace cuando dejas de exigir que la vida confirme las expectativas que creaste. La expectativa rígida es una cuerda tensada todo el tiempo. Cualquier movimiento se vuelve dolor. La aceptación consciente afloja esa cuerda y devuelve el control a tus manos. Cuando sueltas la expectativa, la rabia no tiene dónde apoyarse, y cuando la rabia pierde apoyo, vuelves a comandar tus reacciones. 3. El perdón acaba con la rabia. La rabia es un peso invisible que cargamos sin darnos cuenta. Guardamos rencor, creyendo que eso castiga a quien nos hirió. Pero, en la práctica, quienes reciben el golpe todos los días somos nosotros.
Es como sostener un saco de piedras esperando que otra persona sienta el peso. Mientras tanto, la rabia roba nuestra paz, drena nuestra energía y nos mantiene atrapados en el pasado. El perdón, en ese sentido, no es debilidad. Es la llave que abre la puerta de la libertad emocional. No es descuidar, ni fingir que el error no existió, ni borrar lo que pasó. Perdonar es dejar de sangrar por algo que ya terminó. Es un regalo que te haces a ti mismo, una decisión consciente de recuperar la tranquilidad que te fue quitada. Cuando sostenemos la rabia, revivimos el dolor como si el hecho estuviera ocurriendo de nuevo. Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos hirió es no convertirnos en él. Mantener rencor es permitir que esa persona siga viviendo dentro de ti, sin pagar arriendo. Estar con rabia es entregar el control emocional a quien te hirió. El perdón no absuelve al otro, pero te devuelve el mando a ti. Piensa en alguien traicionado por un amigo. El rencor no hiere al traidor, corroe a quien lo carga todos los días. Perdonar es aceptar que el pasado no cambia y que no debe gobernar tu presente. No es volver a confiar, es dejar de dejarte afectar. Es como cerrar una herida que no cicatriza porque insistes en tocarla todos los días. Perdonar exige fuerza porque es elegir soltar el dolor cuando el ego quiere vengarse. Séneca decía que la rabia nos quita el control, y eso es literal. Si alguien te hiere y reaccionas con rencor, esa persona pasa a decidir cómo te sientes. Pero cuando perdonas, recuperas tu paz y tu autonomía emocional. Perdonar es no guardar nada en el corazón contra la persona que te hirió. Epicteto recordaba que no controlamos a los demás, solo nuestras respuestas. Al perdonar, dejas de gastar energía peleando con algo que solo existe en tu mente. La verdadera revancha no es vencer al otro, es seguir adelante entero, ligero y libre, sin permitir que la rabia siga consumiéndote. 4. Aprende a no reaccionar. Cuando algo te irrita, el impulso casi siempre es el mismo. Reaccionar de inmediato, cargado de emoción. Queremos defendernos, demostrar que tenemos razón, devolver en la misma moneda. Parece automático, casi inevitable, pero en ese exacto momento no actuamos con razón, actuamos por instinto, y es ahí donde decimos cosas que después lamentamos o transformamos un problema pequeño en desgastes que no necesitaban existir. No reaccionar devuelve el control. Es como quitar el pie del acelerador antes de la curva, en lugar de intentar corregir el volante por reflejo. Detenerse antes de responder evita el desgaste emocional y protege tu claridad. Y resistir a la reacción no es debilidad, es dominio. Quien reacciona de forma automática entrega el control de su propia mente a cualquier provocación externa. Basta con que alguien presione el botón correcto y pierdes la calma, el enfoque y la dignidad de la respuesta. No se trata de tragarse el sentimiento, ni de fingir que nada pasó. Es entrenar la mente para no ser dominada por la emoción. Marco Aurelio decía que la mejor manera de vengarse de alguien es no convertirse en él. Reaccionar con rabia es caer en la trampa del otro. Mantenerse calmado demuestra que tu paz no depende de nadie. En el día a día, las situaciones aparecen todo el tiempo. Un compañero hace un comentario atravesado, un conductor te cierra en el tráfico, un familiar provoca sabiendo exactamente dónde tocarte. En ese momento existen dos opciones claras: alimentar la pelea o observar, respirar y responder con sabiduría. Epicteto enseñaba que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino la forma como lo interpretamos. Si alguien te critica y te lo tomas personal, la reacción viene cargada de rabia. Pero si haces una pausa y te preguntas, ¿esto merece mi energía?, la respuesta cambia y la calma vuelve a mandar. Séneca decía que el tiempo funciona como un filtro de las emociones.
Lo que hoy parece grave, mañana puede parecer irrelevante. Esperar antes de reaccionar trae claridad. Responder en el calor de la emoción es como escribir un mensaje y arrepentirse después de enviarlo. No reaccionar no es aceptar el irrespeto. Es elegir actuar con razón, no con impulso. Si algo realmente merece una respuesta, será mucho más eficaz con la mente tranquila. Cuando sientas el deseo de reaccionar, recuerda esto: la emoción pasa, como una ola que sube con fuerza, pero inevitablemente rompe y se disuelve. Al hacer esto, las peleas disminuyen, el estrés baja y las provocaciones pierden fuerza. No reaccionar es libertad. Libertad para decidir cómo responder. Libertad de no ser controlado por personas difíciles, comentarios atravesados o situaciones externas. Y eso, en el mundo real, es una de las formas más silenciosas y más poderosas de fuerza. 5. Vivir con propósito aleja la rabia. La rabia crece donde existe vacío. Cuando te levantas sin un motivo claro, sin algo que le dé dirección a tu día, cualquier contratiempo parece enorme. Una palabra atravesada irrita, un retraso incomoda, una pequeña frustración se convierte en explosión. No porque el problema sea grande, sino porque no existe nada más grande dentro de ti para competir con él. Es como caminar por un camino largo sin saber a dónde vas. Cualquier piedra en el trayecto parece un obstáculo insuperable, no por el tamaño de la piedra, sino por la ausencia de destino. Cuando no hay dirección, el malestar gana proporciones exageradas. Los estoicos entendían esto con mucha claridad. La paz no viene de un mundo sin problemas, viene de una vida guiada por valores. Sin propósito, todo se vuelve distracción. El tráfico irrita, las opiniones hieren, el comportamiento de los demás parece una ofensa personal. Con propósito, esas mismas cosas pierden fuerza, porque el foco deja de estar en el ruido y pasa a estar en lo que realmente importa. Marco Aurelio sugería hacerse preguntas simples. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es importante para mí? Al conocer la respuesta, las frustraciones dejan de dominarte. No reaccionas a cualquier cosa porque tu energía está invertida en algo más valioso que ganar discusiones inútiles. Yo viví una etapa así, sin dirección, atrapado en una rutina sin sentido. Todo me irritaba. Los problemas pequeños parecían demasiado grandes. No era falta de paciencia, era falta de motivo. Cuando encontré algo que le daba sentido a mis días, crear videos, enseñar, contribuir de alguna forma, los problemas siguieron existiendo, pero perdieron importancia. Dejaron de ser el centro de mi atención. La rabia se debilita cuando tienes algo más grande que proteger que el impulso de reaccionar. Epicteto decía que el propósito no se encuentra, se crea. Tú decides quién quieres ser y qué quieres ofrecerle al mundo. No es esperar inspiración, es actuar, buscar lo que te hace sentir vivo y útil. La frustración disminuye porque dejas de apegarte a lo que no controlas. Cuando existe propósito, los desafíos dejan de ser ataques personales y pasan a ser partes naturales del camino. Los desafíos se vuelven parte del proceso y cada día adquiere sentido. Si la vida te frustra con frecuencia, vale la pena una pregunta honesta. ¿Existe hoy un propósito claro guiando tus decisiones o solo estás reaccionando a lo que aparece? Quien vive con propósito no elimina los problemas, pero impide que controlen su mente. La rabia se convierte en ruido de fondo, no en mando. Y aquí va el paso práctico. Escribe hoy, en una frase simple, ¿qué es lo que te hace levantarte de la cama con dignidad? No tiene que ser grandioso, tiene que ser verdadero. Algo que cuando lo recuerdas te haga pensar, esto vale más que discutir, ofender o perder la calma.
Porque cuando sabes hacia dónde vas, las personas insoportables dejan de ser un obstáculo y se convierten simplemente en parte del camino. 6. Entrena tu mente para la calma. No naces condenado a reaccionar siempre de la misma manera. La rabia no es tu identidad, es un patrón entrenado. Y todo lo que fue entrenado puede ser reprogramado. La mayoría cree en una mentira cómoda. Yo soy así. Pero eso no es personalidad, es repetición. Gracias a la neurociencia hoy, sabemos que el cerebro es plástico, moldeable, obediente a lo que practicas todos los días. Cada reacción que tienes no es solo una respuesta al momento, es un entrenamiento silencioso para el futuro. Si cada vez que algo te irrita, explotas, discutes o te cierras, le estás enseñando a tu cerebro que ese es el camino correcto. Y aprende rápido. Pero cuando eliges la calma, incluso sintiendo el cuerpo hervir por dentro, comienzas a enseñar un camino nuevo. Imagina un sendero en medio del monte. La rabia es un camino antiguo, ancho, fácil de seguir. La calma empieza como un atajo estrecho, casi invisible. Al inicio exige esfuerzo, atención, conciencia, pero cuanto más pasas por él, más se abre ese camino. Hasta que un día el sendero de la calma se vuelve más fácil que el de la rabia. El problema no es sentir rabia. El problema es dejar que ella decida por ti. Sentir es automático, reaccionar es elección. Cuando algo te provoca, el impulso llega antes que el pensamiento. El cuerpo se calienta, el pecho se aprieta, aparecen las ganas de responder. Es ahí donde la mayoría pierde el control. Pero si haces una pausa, respiras y eliges responder diferente, interrumpes el piloto automático y cada interrupción de esas debilita el patrón viejo. Al comienzo, esto es incómodo, porque el cerebro prefiere lo que ya conoce, incluso si eso te hace daño. Pero ningún hábito nuevo nace cómodo. La disciplina siempre llega antes que la naturalidad. Te voy a dar un ejemplo real. Una vez, mi perro rompió algo que me gustaba mucho. El cuerpo reaccionó antes que la mente. La rabia subió, apareció la tensión, el impulso era explotar. Pero me detuve, respiré profundo, me agaché y le hice cariño. La rabia estaba ahí, pero no mandaba sobre mí. Necesité repetir esto en otras situaciones parecidas. Y pasó algo curioso. La intensidad de la rabia comenzó a disminuir. No porque el mundo cambiara, sino porque mi cerebro entendió que esa situación no exigía una explosión. Los estoicos, como Marco Aurelio, ya sabían esto mucho antes de la ciencia moderna. Él decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Hoy, la neurociencia confirma exactamente eso. Cada vez que resistes a la rabia y eliges la calma, fortaleces un nuevo circuito neural. Al principio parece solo control forzado, pero con repetición, la calma deja de ser esfuerzo y se vuelve respuesta automática. Un día, cosas que antes te harían perder la cabeza van a parecer pequeñas. No porque las personas mejoraron, sino porque tú creciste por dentro. La rabia es un hábito que puede desaprenderse. La serenidad es un hábito que puede construirse. Y todo empieza con una decisión simple, tomada en el momento correcto. Entonces, haz esto. En la próxima situación tensa, detente por 3 segundos. Respira y responde diferente a como responderías antes. Esa pequeña elección está moldeando el cerebro que vas a tener mañana. Y la mente que entrenas hoy es la calma que te va a proteger en el futuro. 7. El amor y la gratitud vencen a la rabia. La rabia es una emoción que consume energía, estrecha la mente y nos quita el control. Como un motor acelerado en punto muerto, hace ruido, gasta combustible, pero no lleva a ningún lado.
Pero existe una forma inteligente de debilitar la rabia, no con fuerza bruta, no intentando tragarse lo que sientes, sino con amor y gratitud, porque estas dos actitudes cambian el foco de lo que está mal hacia aquello que realmente tiene valor. Esto no significa que la rabia desaparezca de inmediato, y es importante dejar esto claro: quien promete control emocional instantáneo está mintiendo. Lo que el amor y la gratitud hacen es reducir el poder de la rabia con el tiempo, como quien baja el volumen de un ruido constante, porque cuando estamos bravos, la mente entra en bucle, como un disco rayado que repite la ofensa, la injusticia, la palabra dicha, sin ofrecer salida. El amor y la gratitud rompen ese ciclo porque le quitan el combustible a la rabia. Es como cerrar la válvula de un fuego que se estaba extendiendo por la casa. El incendio no desaparece mágicamente, pero deja de crecer. El amor te recuerda lo que de verdad importa, y cuando eso ocurre, la urgencia de atacar, probar algo o ganar la discusión empieza a perder fuerza. Si estás bravo con alguien, hazte una pregunta simple y brutalmente honesta. ¿Quiero ganar esta discusión o preservar mi paz y esta relación? Esa pregunta lo cambia todo. Cuando eliges el amor, demostrar que tienes la razón deja de ser prioridad, y preservar tu estabilidad se vuelve el foco. La rabia quiere ganar. El amor quiere resolver. La rabia quiere descargar. El amor quiere atravesar el momento sin destruir lo que importa. Piensa en una pelea con alguien cercano. Cuando recuerdas la historia construida, las conversaciones, las risas, lo que ya se ha compartido, de forma natural, eliges palabras más firmes y conscientes, en lugar de agresivas. Esto no es debilidad, es madurez emocional. Es evitar una ruptura que después cobraría un precio alto, en arrepentimiento. La gratitud funciona como un freno de emergencia emocional, porque es imposible sostener rabia intensa y gratitud al mismo tiempo. Así como no se puede retener agua con las manos cerradas, una emoción neutraliza a la otra. Cuando algo te irrite, detente por unos segundos y piensa conscientemente en 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser tu salud, alguien que te apoya o simplemente el hecho de que aún puedes elegir cómo reaccionar. Este gesto simple redirige la mente antes de que la rabia asuma el control, devolviendo el dominio donde antes había impulso. Yo probé esto en una etapa en la que me irritaba con facilidad. Cuando sentía que la rabia subía, me detenía de manera deliberada. Respiraba y buscaba algo concreto por lo cual estaba agradecido. Estar vivo, tener libertad, tener a alguien en quien confiar. Al inicio parecía artificial, casi forzado, pero con la práctica algo cambió. La mente empezó a hacer ese movimiento por sí sola. Recuerdo una vez en que alguien fue grosero conmigo. El impulso de reaccionar llegó con fuerza, pero pensé: estoy agradecido por mi salud y por la libertad de seguir mi camino, y eso me calmó. No porque la otra persona mereciera amabilidad, sino porque yo elegí proteger mi paz. La mayor victoria ahí no fue sobre el otro, fue sobre mí mismo. Marco Aurelio recordaba que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con rabia, y Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos hieren, sino el significado que les damos. Enfocarse en lo que es bueno no elimina los problemas, pero debilita la rabia con la práctica diaria. El amor y la gratitud se vuelven hábitos, y los hábitos construyen carácter. No te vuelves más calmado porque el mundo cambió. Te vuelves más calmado porque aprendiste a mirar desde otro lugar. Quien domina la rabia no vive anestesiado, vive consciente, y quien elige la gratitud, elige la libertad. 8. Establece límites claros. Sin límites claros, entregas el control emocional de tu vida en manos de los demás, y cuando alguien decide por ti, el resultado casi siempre es el mismo:
frustración acumulada y una rabia silenciosa que crece por dentro. No es lo que la persona hace lo que más te desgasta, es el hecho de que tú aceptas, te lo tragas y sigues adelante como si nada hubiera pasado. Establecer límites no es ser agresivo ni rechazar a las personas, es comunicar con calma y firmeza hasta dónde llegan tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Es tu responsabilidad definir lo que aceptas. Cuando no haces eso, envías el mensaje de que está bien que te irrespeten, y esa tensión, guardada por dentro, se convierte en rabia. Los límites son como la cerca de una casa. No alejan a quien respeta, solo impiden que cualquiera entre y haga desorden. Los límites protegen tu paz y crean relaciones más respetuosas y equilibradas. Mucha gente evita decir no por miedo al conflicto, al rechazo o a parecer egoísta, pero no establecer límites crea un conflicto interno constante que te deja agotado, irritable, sin paciencia con todo y siempre al límite. Cada vez que alguien cruza un límite y tú no reaccionas, le enseñas a esa persona a seguir haciéndolo. El silencio se vuelve permiso. Pero cuando te posicionas de forma asertiva, dejas claro que te valoras. No es necesario pelear, es necesario ser claro. Frases simples, dichas con calma, hacen más que discusiones largas. No acepto ese tipo de comentario. Mi tiempo es importante. Prefiero que esto se haga de otra manera. Cuando hablas así, la relación se reorganiza automáticamente. Yo viví esto en la práctica. Durante mucho tiempo dejaba que cualquiera me interrumpiera en el trabajo. Pensaba que eso era ser amable, pero al final del día yo estaba irritado, improductivo y frustrado conmigo mismo. Cuando empecé a decir con calma, ahora no puedo, después hablamos, algunas personas se extrañaron, pero con el tiempo respetaron mi espacio y pasé a ser visto con más seriedad y valor. Epicteto enseñaba algo esencial. No controlamos las acciones de los demás, solo cómo nos posicionamos frente a ellas. No puedes impedir que alguien intente irrespetarte, pero puedes decidir no aceptar. Séneca enseñaba que la verdadera fuerza está en mantener la calma, incluso al decir no. Establecer límites exige coraje, porque muestra que te respetas. No esperes que los demás adivinen lo que te incomoda. Habla con claridad. Y si, aún así, alguien insiste en traspasar tus límites, tal vez la pregunta no sea ¿cómo hago para que esta persona cambie?, sino ¿vale la pena mantener esta relación? Los límites no existen para controlar a los demás, existen para proteger tu serenidad. Y cuando las reglas quedan claras, la rabia disminuye, porque las relaciones dejan de ser confusas y pasan a ser justas. Quien se respeta, le enseña al mundo a respetarlo también. 9. No todo merece interpretación. Uno de los mayores errores cuando lidiamos con personas difíciles es tratar de entender demasiado. Analizas el tono, la intención, la mirada, la frase maldicha y sin darte cuenta, ya estás emocionalmente involucrado en algo que no merecía ni 5 segundos de tu energía. Y ahí es donde pierdes 2 veces, porque además de irritarte, gastas lo más valioso que tienes, la claridad. No todo es reflexión profunda, no todo es aprendizaje. Algunas actitudes existen solo para provocar una reacción. Y la mayoría de esas provocaciones ni siquiera tiene importancia real. Mañana ni las recuerdas, pero hoy te roban la paz como si fueran gigantes. Y aquí hay otro error, creer que toda hostilidad pide explicación. En la vida real, muchas provocaciones no piden respuesta, piden distancia. Cuando intentas analizar, justificar o defenderte de todo, haces exactamente lo que el otro espera. Reaccionas. Y reaccionar es entregar el control. El estoicismo es claro en este punto. No te enseña a cambiar al otro,
te enseña a no ser arrastrado al caos del otro, te enseña a elegir dónde poner tu energía, porque la energía desperdiciada no vuelve. Marco Aurelio recordaba que no estás obligado a participar en todo a lo que te invitan emocionalmente. Puedes escuchar, percibir y seguir adelante sin cargar con eso. Tu mente no es un depósito donde cualquier persona puede tirar basura emocional. No todo lo que llega a ti necesita entrar. No todo lo que te provoca necesita ser procesado. No todo lo que incomoda merece espacio dentro de tu mente. Sin ese filtro, cualquier persona, cualquier opinión y cualquier problema pequeño se vuelve dueño de tu estado emocional. Cuando dejas de interpretar todo, la calma aparece, porque entiendes que tu energía es limitada y gastarla intentando descifrar a quien solo quiere provocar es un desperdicio. Y la pregunta que te salva es simple. ¿Esto va a importar dentro de un mes? ¿Esto cambia quién soy, mi vida, mis valores? Si la respuesta es no, déjalo pasar. Soltar no es perder, es preservar energía para lo que realmente importa. La verdadera fuerza está en elegir no reaccionar, no discutir, no justificarse, no estresarse, simplemente seguir. Eso no es indiferencia, es dominio interno. Epicteto fue directo. Quien vive esclavo de la opinión ajena nunca se gobierna a sí mismo. Cuando intentas agradar, explicar o responder todo, entregas el control de tu mente. Yo aprendí esto en la práctica. Hubo un tiempo en el que toda crítica me afectaba. Sentía que necesitaba responder, explicar, defenderme. Hasta que entendí que, la mayoría de las veces, el silencio resolvía mejor que cualquier argumento. No por debilidad, sino por inteligencia emocional. Ignorar lo irrelevante no es frialdad, es prioridad. Entonces, la próxima vez que alguien intente sacarte de tu eje, pregúntate a ti mismo, ¿esto merece mi interpretación o puedo simplemente seguir en paz? La mayoría de las veces, seguir en paz es la elección más inteligente, porque cuando dejas de reaccionar, ganas sin pelear. Y así es como se mantiene la calma, incluso rodeado de personas insoportables. No impides las críticas, pero decides si te afectan. Eso no es indiferencia, eso es libertad estoica. 10. ¿Cómo lidiar con la ira? Reconocer, investigar y nutrir. Puedes aprender a manejar esta emoción usando con práctica el método RIN, reconocer, investigar y nutrir. Una forma simple, práctica y consciente de gestionar la ira sin explotar ni reprimirla. No es un truco instantáneo, es un entrenamiento mental, pero transforma la ira de un impulso destructivo en una oportunidad real de crecimiento. Los estoicos usaban la reflexión como herramienta para dominar las emociones, y este método sigue exactamente esa misma lógica. Primero, reconoce la ira. No la niegues, no la disfraces, no finjas que todo está bien. Detente por un instante y nombra lo que está pasando. Estoy con ira ahora. Este simple acto crea una distancia saludable entre tú y la emoción, como si dieras un paso atrás y observaras el fuego antes de que se propague. Aquello que reconoces deja de dominarte. Marco Aurelio enseñaba que debemos observar nuestros sentimientos como fenómenos pasajeros, no como quienes somos. La ira es un estado, no una identidad. Segundo, investiga la causa. Pregunta con honestidad, ¿por qué esto me afectó tanto? En la mayoría de los casos, la ira no nace de lo que ocurrió, sino del miedo, la inseguridad, el orgullo herido o las expectativas frustradas. Epicteto fue directo al punto al afirmar que no son los eventos los que nos perturban, sino la forma como interpretamos esos eventos. Cuando entiendes la raíz de la ira, pierde fuerza, como un fuego que deja de recibir combustible. Piensa en un ejemplo real. ¿Cuántas veces te has irritado en el tráfico, en el trabajo
o en casa, no por el hecho en sí, sino por la sensación de irrespeto, afán o pérdida de control. El evento es pequeño, la interpretación es la que lo convierte en una explosión. Tercero, nutre la parte de ti que necesita cuidado. Aquí, nutrir no es darte gusto, sin criterio, es actuar con madurez emocional. Sea amable contigo mismo, sin culpa y sin autocrítica excesiva. Tal vez necesites tiempo para procesar, tal vez revisar una creencia rígida, tal vez simplemente descansar la mente antes de reaccionar. Marco Aurelio recordaba que debemos tratarnos con la misma paciencia que ofreceríamos a alguien a quien estamos enseñando. No te fortaleces atacándote, te fortaleces educándote. Con práctica regular, el método RIN reduce de forma drástica el poder de la ira sobre ti. No dejas de sentir, pero aprendes a no obedecer. La ira pasa a ser una emoción que atraviesa, no una orden que controla. Eso es libertad emocional. Es cuando dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder con claridad, firmeza y sabiduría. Quien domina la ira no es débil, es alguien que aprendió a gobernar su propia mente. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios: hoy elijo la calma. Y si te quedaste hasta el final, es porque algo dentro de ti ya decidió cambiar y esta vez no será superficial. Gracias por ver. En este exacto momento, sin darte cuenta, puedes estar debilitando la forma en que el mundo te ve. No se trata de belleza, no es genética, no es edad. Es comportamiento repetido, postura diaria, elecciones silenciosas que van moldeando tu apariencia como un reflejo de tu estado interno. Tal vez ya hayas sentido esto. Las personas te tratan distinto, con menos atención, menos respeto, menos apertura, y no entiendes exactamente por qué. Te ves en una foto, en un reflejo, en una videollamada y piensas: me veo más cansado de lo que me siento. O peor aún, empiezas a evitar la cámara, a evitar la exposición, a evitar mostrarte como si el problema fueras tú. No lo es. El problema es que el cuerpo comunica antes que tu boca y tu apariencia habla todos los días, incluso cuando no dices nada. Existe una diferencia brutal entre quien transmite presencia y quien transmite desgaste. Quien transmite presencia parece firme, seguro, confiable. Quien transmite desgaste parece siempre cansado, tenso, a la defensiva, incluso sin quererlo. Y aquí está la verdad que casi nadie te dice. La apariencia no es vanidad, es señal. Es el resultado visible de los hábitos que practicas en automático. Hoy vas a entender las 9 cosas silenciosas que destruyen tu apariencia poco a poco, sin ruido, sin aviso, y cómo eliminar cada una de ellas usando principios simples, prácticos y estoicos, que devuelven control, presencia y respeto. Antes de comenzar, haz la primera acción consciente. Escribe aquí abajo: asumo el control. Incluso si nunca comentas, porque quien no actúa en lo pequeño, sigue atrapado en el mismo patrón en lo grande. Ahora sí, empecemos. Primero, el estrés constante está moldeando en quién te has convertido. Hay un estado interno que define cómo vives, cómo reaccionas y cómo eres percibido, incluso cuando no está pasando nada grave. Estrés constante. No ese estrés puntual, de un día difícil o de una semana pesada, sino el estrés continuo, silencioso, que se convierte en el telón de fondo de tu vida. Te despiertas ya acelerado. Pasas el día resolviendo cosas con el cuerpo tenso. Te acuestas cansado, pero no te relajas. El descanso no llega porque la alerta nunca se apagó. Y ahora viene la parte que casi nadie nota. No vives así porque la vida sea demasiado dura. Vives así porque tu cuerpo aprendió a funcionar en estado de emergencia, incluso cuando no hay ninguna emergencia. El estrés constante no es emocional, es fisiológico. Aparece en los hombros siempre elevados, en la respiración corta,
en la mandíbula apretada, en el rostro rígido, en la mirada inquieta. Antes de que digas cualquier cosa, tu cuerpo ya comunica. Prisa, tensión, impaciencia, actitud defensiva. No pareces ocupado, pareces sobrecargado, y el mundo responde a eso. A las personas estresadas las interrumpen más, las cuestionan más, y respetadas con mayor facilidad. No porque hablen mal, sino porque su cuerpo comunica fragilidad bajo presión. Es como vivir con la alarma de incendio encendida todo el tiempo. Incluso sin fuego, el ruido enloquece, el cuerpo se desgasta y nadie logra pensar con claridad. Cuando el estrés se vuelve un estado permanente, el cerebro entra en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no creas, no decides bien, no sostienes presencia, solo reaccionas. Y aquí hay una forma de cambiar esto dentro de ti. El principal botón del estrés no es el pensamiento, es la respiración. Respiración corta, atrapada en el pecho, rápida, mantiene al cuerpo en alerta. El cerebro interpreta peligro, el cortisol sube, la tensión se instala. No piensas, estoy estresado. Respiras estresado y todo lo demás viene junto. Cuando la respiración se profundiza y baja al abdomen, el cuerpo entiende otro mensaje. No hay una amenaza inmediata, y cuando ese mensaje llega, el estrés empieza a ceder. El rostro se relaja, los hombros bajan, la postura se abre, la voz se desacelera. Empiezas a ocupar el espacio con calma, firmeza y control, sin esfuerzo. Esto no es relajación mística, es fisiología básica. Los atletas usan esto antes de competir. Los militares entrenan esto para no entrar en pánico. Los oradores hacen esto para no bloquearse bajo presión, porque quien controla la respiración, controla el estado interno. Y quien controla el estado interno no es gobernado por el estrés. Y aquí entra el ejercicio práctico, simple y directo. 3 veces al día, detente por 1 minuto. Inhala profundamente por la nariz, llevando el aire hasta el abdomen. Exhala despacio por la boca. Haz esto 10 veces. No es una técnica sofisticada, es tú avisándole al cuerpo que el peligro terminó. Con el tiempo, algo cambia. Reaccionas menos, te irritas menos, piensas mejor bajo presión. Eres respetado con más naturalidad. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque el estrés constante dejó de mandarte. No estás cansado porque haces demasiado. Estás cansado porque vives en estado de alerta todo el tiempo. Cuando el estrés deja de ser el motor, tu presencia cambia. Y la presencia comienza en el aire que entra en ti. Segundo, y el más silenciosamente destructivo, tu postura. No es ponerse derecho por educación ni por estética, es porque si vives encorvado todo el día, tu cuerpo empieza a firmar un recibo de cansancio incluso antes de que tú lo notes. Es tú negociando a la baja con el mundo y él devolviéndote lo mínimo. Piénsalo conmigo. ¿Estás sentado o de pie como alguien que simplemente aguanta el día o como alguien que se posiciona frente a él? Mira tu cuerpo como si te estuvieras observando desde afuera. ¿Cómo están tus hombros caídos hacia adelante o levemente hacia atrás? Observa tu cuello. ¿Está empujando la cabeza hacia la pantalla o alineado con la columna? Y ahora viene la parte que casi nadie percibe. No haces esto por algunos minutos. Lo haces durante años. El cuerpo aprende el lugar que aceptas ocupar y se queda ahí. Pasas 12, 14, a veces 16 horas al día con el cuerpo cerrado, encogido, comprimido, ocupando menos espacio del que podrías, y el problema no es estético. El problema es el mensaje. Antes de que abras la boca, tu cuerpo ya dijo todo. Falta de presencia, inseguridad, alguien que está intentando pasar sin incomodar. El cuerpo habla antes de que la mente tenga la oportunidad de explicarse. No se trata de belleza. Se trata de presencia,
Puedes tener la mejor ropa, el mejor corte de cabello, la mejor genética, pero si caminas encorvado, el mundo te lee como alguien que está pidiendo permiso para existir, y de forma inevitable las personas te tratan diferente. No porque las personas sean malas, sino porque los seres humanos reaccionan todo el tiempo a señales de seguridad o de fragilidad, incluso sin darse cuenta. No vales menos, pero te estás presentando como alguien que acepta poco. Marco Aurelio escribió en su diario personal: «El alma se tiñe con el color de sus pensamientos». Pero lo que casi nadie percibe es que el cuerpo también educa al alma, y muchas veces educa primero. La neurociencia confirma esto. Cuando permaneces encorvado, el tórax se cierra, la respiración se acorta, la oxigenación baja, el cortisol sube y el cuerpo entra en estado de alerta. El cerebro no interpreta eso como mala postura, lo interpreta como amenaza. No piensas, estoy más pequeño. Lo sientes. Quien vive en este estado no necesita fracasar para sentirse derrotado. El cuerpo ya colocó a la mente en esa posición. Tu presencia llega antes que tus palabras. Es como intentar guardar algo valioso dentro de una caja aplastada. Incluso llena, nunca parece completa. La forma no sostiene el contenido. Y el cuerpo encorvado hace exactamente eso contigo. Puedes tener valor, competencia e intención, pero transmites menos de lo que eres, porque la estructura externa no sostiene la fuerza interna. Y aquí está el punto más importante. La solución no es fuerza, es conciencia repetida. Los estoicos llamaban a esto prosoche, atención vigilante al momento presente. En la vida real, eso significa crear pequeños recordatorios para no abandonarte a lo largo del día. Haz algo simple hoy. Pon 5 alarmas en el celular. Cuando suenen, haz un chequeo directo. Hombros hacia atrás, pecho abierto, mentón paralelo al suelo, respiración descendiendo. No es pose. Es alineación. Parece simple, pero no lo es. En 5 días vas a notar algo curioso. Las personas te interrumpen menos, te escuchan más y responden diferente, porque la presencia cambia el tono de la sala sin que digas una sola palabra. El mundo no te trata mejor porque lo pediste, sino porque dejaste de disminuirte. Esto es lenguaje corporal aplicado a la vida real. Los jueces ajustan la postura antes de hablar. Los líderes lo hacen sin pensarlo. Las personas inseguras se cierran sin notarlo. Quien aprende a sostener su propio cuerpo, aprende, poco a poco, a sostener su propia presencia. Y aquí va el desafío práctico. En los próximos 3 días, cada vez que lo recuerdes, ajusta tu postura de forma consciente, no para parecer alguien, sino para no abandonar a quien ya eres. Y observa. El mundo reacciona de manera diferente cuando dejas de pedir permiso para existir y empiezas, silenciosamente, a ocupar tu espacio. Nadie respeta a quien se presenta como opcional. Tercero, sueño. ¿Ya te has dado cuenta de cómo quedas después de dormir solo 4 horas? Ojeras más marcadas, piel sin vida, expresión apagada, ojos sin brillo. Es como despertarse con el cuerpo encendido, pero con todo el sistema en modo ahorro de energía. Ahora imagina hacer eso no por una noche, sino por meses, por años. Eso no es solo cansancio, es desgaste acumulado, disfrazado de rutina. No estás solo cansado, estás acelerando el envejecimiento de tu cuerpo sin darte cuenta. Los estudios muestran que una sola noche mal dormida puede añadir de 5 a 7 años a tu apariencia percibida. Una noche parece poco, pero el cuerpo no calcula en noches, calcula en repetición, y la repetición crea patrón. El cuerpo cobra intereses, siempre. Y dormir mal es una deuda a largo plazo.
Séneca, uno de los grandes estoicos, era obsesivo con el uso del tiempo e incluía el sueño como parte esencial de una vida bien vivida. Él decía, no es que tengamos poco tiempo de vida, es que desperdiciamos mucho de él. Dormir mal es una de las formas más silenciosas de ese desperdicio. Ahorras horas por la noche y pagas con años de vitalidad después. Dormir no es pereza, dormir es mantenimiento esencial. Durante el sueño, tu piel se regenera, tus células se renuevan, tu cerebro organiza recuerdos, emociones y decisiones, y tu rostro literalmente se reconstruye. Privarte de eso es como manejar todos los días un carro sin aceite. Funciona hasta que se daña, y el cuerpo funciona igual. Quien duerme mal no se rompe de una sola vez. Se va desgastando poco a poco, hasta normalizar el cansancio, la irritación, la falta de enfoque y la apariencia apagada. Entonces te miras al espejo y ves ojeras que no desaparecen, piel sin brillo, expresión constantemente cansada, incluso en días en los que no hiciste tanto esfuerzo, arrugas más profundas de lo que deberían. Y aquí está la parte difícil de aceptar. No es genética, es rutina. Los estoicos veían el sueño como algo sagrado, no como un lujo. Era preparación para el día siguiente, no escape del día anterior. Dormir bien era una forma de respeto propio. Un cuerpo descansado piensa mejor, reacciona menos, decide con mayor claridad. Y si quieres corregir esto, no necesitas crear un ritual perfecto, necesitas crear un ritual posible. 30 minutos antes de dormir. Apaga todas las pantallas, sin excepción. Lee algo tranquilo y respira profundo durante unos minutos. Avísale al cuerpo que la batalla terminó. Duerme 7 a 8 horas. No negocies con aquello que sostiene todo lo demás en tu vida. Piénsalo así, dormir bien es presionar el botón de reinicio del sistema. Quien no reinicia, se bloquea, y quien insiste en funcionar bloqueado, se rompe. Y aquí entra el desafío, no como prueba, sino como evidencia. Hoy, al despertar, tómate una foto del rostro, sin filtro, sin ángulo favorable. Ahora duerme 7 horas o más durante 7 días seguidos. Solo eso, y tómate otra foto. Compara. La diferencia no es sutil. Revela cuánto estabas viviendo por debajo de lo que tu cuerpo puede sostener. Quien duerme mejor no solo vive más, vive con más presencia, más claridad y más dignidad en su propio cuerpo. Cuarto, quejarse se cristaliza en tu rostro. Existe un hábito que envejece más rápido que el tiempo, y casi nadie lo nota mientras está ocurriendo. Es la queja. Piensa conmigo. Cuando te quejas, ¿qué expresión adopta tu rostro de forma automática? La frente se frunce, los labios se aprietan, la mandíbula se tensa. Es el mismo rostro de quien está sosteniendo algo pesado por dentro. Ahora viene la parte que casi nadie considera. No haces esto una vez de vez en cuando, lo haces decenas de veces al día. Ahora imagina repetir exactamente ese mismo movimiento emocional 50 veces al día, todos los días, durante años. ¿Sabes esas líneas de expresión que tienes hoy? Esa marca profunda entre las cejas, esos surcos duros alrededor de la boca. Eso no es solo edad. Es entrenamiento emocional repetido hasta volverse forma. Epicteto tenía una frase que lo desmonta todo. No son los eventos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos. Traducido de forma directa, no reaccionas a lo que ocurre, reaccionas a la historia que te cuentas a ti mismo sobre lo que ocurre. Y cada queja refuerza esa historia. Es como presionar siempre el mismo botón en el cerebro, fortaleciendo el mismo camino neural. Solo que ese camino no se queda solo en la mente, baja al cuerpo, al rostro, a la postura.
El rostro se convierte en el retrato fijo de la narrativa que repites todos los días. Conoces a esa persona que incluso en silencio parece amarga, tensa, pesada, como si estuviera siempre contrariada. No es su rostro en reposo, es su rostro en juicio constante. Y ahora piensa en esa otra persona que, incluso atravesando dificultades reales, parece más serena, con la mirada más suelta, el rostro más ligero. No vive sin problemas, vive sin quejarse de ellos. La diferencia entre estas dos personas no es la suerte, ni la facilidad de vida, es la postura interna. Los estoicos llamaban a esto la dicotomía del control. Traducido a la vida real, si algo no depende de ti, quejarse solo añade sufrimiento. Si depende de ti, quejarse solo retrasa la acción. Quejarse es como acelerar un carro en punto muerto. Hace ruido, gasta energía y no avanza. Y aquí está el punto que pocos aceptan. Toda queja es una contracción emocional que tu rostro aprende a repetir. Sin darte cuenta, estás esculpiendo tu propia expresión con impaciencia, irritación y resistencia a la realidad. Ahora viene el giro práctico. Durante los próximos 7 días, haz algo simple, pero consciente. Cada vez que notes que vas a quejarte, detente por 2 segundos. Respira y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si no depende, acepta y suelta. Aceptar no es estar de acuerdo, es dejar de herirte por algo que no controlas. Si depende, actúa de inmediato, aunque sea con un paso pequeño, porque la acción disuelve la tensión, mientras que la queja solo la fija. En 2 semanas, algo curioso va a ocurrir. Tu rostro se va a relajar. No por milagro, sino porque dejaste de repetir la misma contracción emocional. Las personas lo van a notar. Van a preguntarte, ¿estás diferente, más ligero? Y la respuesta es simple. Dejaste de esculpir tu propio rostro con quejas. Quien se queja todo el tiempo, graba en el rostro la vida que no acepta vivir. Quien actúa, construye una expresión que el tiempo no endurece. Quinto, ¿cómo comes? Revela quién eres. Existe otro punto donde tu nivel de control interno se vuelve imposible de ocultar. La forma en que te alimentas. No estoy hablando de dieta, no estoy hablando de estética. Estoy hablando de control o de la falta de él. ¿Comes con atención o en piloto automático? ¿Eliges lo que pones en tu cuerpo o solo reaccionas al impulso del momento, como quien abre la nevera sin siquiera darse cuenta del gesto? ¿Paras cuando estás satisfecho o comes hasta sentirte pesado, lento, culpable? Es como llenar un carro más allá del límite y luego quejarte de que no responde bien. El exceso no da potencia, quita control. Y esto no afecta solo tu peso, afecta cómo te llevas, cómo te sientes y cómo te presentas ante el mundo. Cuando comes de manera descontrolada, no solo estás afectando el cuerpo, estás entrenando a la mente a ceder. Le estás diciendo a ti mismo en pequeños gestos repetidos, yo no mando en mí. Y la mente aprende rápido. El cuerpo expresa aquello que la mente acepta. Por eso la falta de control en la alimentación aparece en la postura, en la energía, en la presencia y en la forma en que ocupas tu propio espacio. Los estoicos eran obsesivos con la templanza, no como castigo, sino como libertad. Marco Aurelio hacía una pregunta simple y brutalmente honesta. ¿Eres dueño de ti o esclavo de tus deseos? Esa pregunta no aparece solo en las grandes decisiones. Aparece en los detalles. Cada vez que pides comida a domicilio, no porque tengas hambre, sino porque estás aburrido, cansado o vacío, refuerzas la esclavitud. Es un gesto pequeño, pero simbólico. Es como entregar el volante de tu vida a cualquier impulso que haga más ruido. Por otro lado, cada vez que comes con conciencia, practicas libertad. No se trata de prohibir, se trata de elegir. No es rigidez, es respeto propio. Comer bien
No es un acto estético, es un acto de control. El control se entrena en los momentos en que nadie está mirando. Aquí va un desafío práctico. Haz una comida al día con atención plena total, sin pantallas, sin distracciones, solo tú y la comida. Mastica despacio, observa el sabor. Detente cuando estés satisfecho, no cuando estés lleno. En 5 días vas a notar una energía más estable, mejor digestión y algo sutil, pero decisivo. Presencia. Te vas a llevar distinto, vas a hablar distinto, vas a decidir distinto, porque quien domina los pequeños impulsos empieza inevitablemente a dominar su propia vida. Y aquí está el cierre que necesitas guardar. Quien no gobierna lo que entra por la boca, difícilmente gobierna lo que sale en forma de decisión. Sexto, tu lenguaje corporal no es solo postura, es la forma en que te mueves en el mundo. No es únicamente cómo te quedas quieto, es cómo entras, cómo atraviesas, cómo ocupas un espacio. Existe la persona que entra a una sala y es percibida de inmediato, y existe la persona que entra y parece no existir. La diferencia no es belleza, estatus ni ropa, es presencia corporal sostenida en el tiempo. Y lo más peligroso es que haces esto sin darte cuenta. Evitas el contacto visual, mantienes gestos pequeños y contenidos, ocupas el mínimo espacio posible, caminas con los hombros cerrados y pasos cortos, casi como quien pide disculpas por estar ahí. Son microseñales, casi invisibles pero constantes. Cada una de ellas comunica en silencio. No pertenezco. No quiero incomodar. Prefiero pasar desapercibido. Y el cuerpo dice eso antes de que tu boca tenga oportunidad de corregirlo. Es como entrar a cualquier lugar con el volumen de tu propia existencia al mínimo. Incluso cuando tienes algo que decir, el cuerpo ya decidió que no vale tanto así. Epicteto era obsesivo con el autodominio, no sobre los demás, sino sobre sí mismo. Enseñaba algo simple y brutal. Tú controlas tu cuerpo, tus acciones y tus elecciones. Es decir, la presencia no es talento, es entrenamiento consciente. Y aquí está el giro. Durante 3 días, solo observa y ajusta. Contacto visual firme, no agresivo, simplemente presente. Gestos más amplios, sin exagerar. Camina como alguien que pertenece al lugar en el que está. No es arrogancia, es alineación. Ocupa el suelo con los pies, el aire con la mirada, el tiempo con tu presencia, sin anunciar nada, sin explicar nada. Las personas reaccionan distinto, no porque exigiste respeto, sino porque dejaste de moverte como alguien que pide permiso para existir. La presencia no se explica, se sostiene en el cuerpo, y el mundo responde a lo que sostienes, no a lo que deseas. Nadie respeta a quien atraviesa los espacios como si estuviera de paso. Séptimo, micromovimientos de ansiedad. Existe algo que delata tu ansiedad incluso antes de que te des cuenta de que estás ansioso. No es lo que dices, no es lo que piensas, es lo que tu cuerpo hace en automático. Te tocas el cabello todo el tiempo, te muerdes las uñas o las cutículas, mueves la pierna sin parar, te tocas el rostro de forma repetida, aprietas las manos, cruzas y descruzas los dedos como si siempre estuvieras esperando que algo salga mal. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero repetidos lo suficiente como para destruir tu presencia. Ahora viene la parte que casi nadie entiende. Estos micromovimientos no son solo señales de ansiedad, alimentan la ansiedad. Es un ciclo silencioso. El cuerpo entra en estado de alerta. La mente interpreta eso como peligro, incluso cuando no existe una amenaza real. No estás nervioso porque la situación sea tensa. La situación parece tensa porque tu cuerpo está actuando como si estuviera en peligro, y el mundo lo percibe.
Antes de que digas cualquier cosa, el otro ya siente inestabilidad, inseguridad, falta de control interno, no por juicio, sino por lectura corporal básica. Quien no controla pequeños gestos transmite que no controla su propio estado interno. Marco Aurelio practicaba lo que hoy llamamos atención plena. Decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Pero lo que casi nadie percibe es que el control de la mente comienza por el control del cuerpo y no al revés. Si no gobiernas tus movimientos, tus pensamientos siempre van a ir detrás. Cuando notes un micromovimiento, no te juzgues. Detente de manera consciente. Respira profundo 3 veces. Coloca las manos en una posición neutra. No es represión, es comando. Le estás diciendo a tu sistema nervioso: no hay peligro ahora. Durante los próximos 5 días, haz esto siempre que notes un gesto ansioso. Sustituye el movimiento por inmovilidad consciente y respiración lenta. El efecto es inmediato. La ansiedad disminuye, la presencia aumenta, la mirada se vuelve más firme, el cuerpo deja de pedir auxilio sin necesidad. Quien controla el cuerpo señala seguridad. Quien señala seguridad atrae confianza. Y aquí está el punto final, que muchas personas nunca aceptan. No pierdes autoridad por sentir ansiedad. Pierdes autoridad cuando dejas que el cuerpo anuncie ansiedad, incluso antes de que abras la boca. Quien no gobierna sus propios gestos se presenta ante el mundo como alguien que siempre está a punto de perder el control. Octavo, simple, ignorado y devastador. Agua. Hay algo aún más básico y justamente por eso, más descuidado. Agua. ¿Crees que estás hidratado? Probablemente no lo estás. Mira tu rostro, piel reseca, labios agrietados, ojeras más profundas, expresión cansada, mirada opaca. Eso no es solo cansancio, es el cuerpo funcionando al límite mientras finges que todo está bien. Y ahora viene la parte que casi nadie se toma en serio. Estudios muestran que cerca del 75% de las personas viven crónicamente deshidratadas sin darse cuenta. No es falta de agua, es falta de atención al propio cuerpo. Pasas todo el día pidiendo enfoque, energía y claridad, pero le entregas al cuerpo lo mínimo necesario para sobrevivir, no para funcionar bien. Es como intentar avanzar con el tanque en reserva y quejarte del rendimiento. El cuerpo cobra, siempre, y la deshidratación cobra en silencio. Menos agua significa sangre más espesa, peor circulación, cerebro más lento, piel sin brillo, músculos rígidos, fatiga constante. No pierdes energía, vas siendo drenado poco a poco. Y lo más peligroso es que esto se vuelve normal. Te acostumbras a vivir por debajo de tu nivel real. Piensas que es la edad, la rutina, el estrés. No lo es. Es descuido repetido. Los estoicos eran claros con esto. La disciplina no era castigo, era autocuidado sistemático. Cuidar el cuerpo era una forma de honrar la propia razón, porque un cuerpo descuidado sabotea cualquier intento de claridad, presencia y dominio interno. El agua no es un detalle, es estructura. Sin suficiente agua, no existe enfoque sostenido, no existe buena postura, no existe sueño reparador, no existe piel viva, no existe expresión firme. Todo se bloquea primero por dentro. Y aquí no hay complejidad. Botella de 1 litro, 3 veces al día, sin negociación. No es una meta bonita. Es mantenimiento básico. En pocos días algo cambia. La piel responde, los ojos se ven más vivos, la expresión se suaviza, la mente se aclara, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de tratar tu propio cuerpo como si fuera desechable. Y aquí va la verdad que cierra este punto. Tu cuerpo refleja exactamente el nivel de respeto que practicas contigo mismo.
no lo que dices, no lo que piensas, lo que haces todos los días. Quien no cuida lo básico vive pidiendo resultados avanzados, y la vida no funciona así. Nadie construye fortaleza ignorando lo esencial. Si quieres volverte irreconocible, empieza por algo simple. Deja de sobrevivir al límite y comienza a sostener lo mínimo que tu cuerpo exige. Porque quien no se hidrata no tiene falta de agua, tiene falta de prioridad. 9. Redes sociales. No se trata de decir que las redes sociales hacen daño. Eso ya todo el mundo lo sabe. El punto aquí es más sutil, más silencioso y mucho más destructivo. Cada vez que deslizas el feed comparando tu cuerpo, tu vida o tu ritmo con el de otras personas, algo sucede en tu cuerpo, incluso antes de que suceda en tu mente. Haz la prueba ahora. Toma el celular, abre Instagram, desliza durante 2 minutos comparando. Ahora detente, toca tu rostro, siente la frente, la mandíbula, el cuello. Hay tensión ahí. No te diste cuenta, pero tu cuerpo entró en modo de disputa. No porque quieras competir, sino porque fue entrenado para compararse. Y ahora viene la parte que casi nadie percibe. Haces esto 2, 3 horas al día, todos los días, durante meses, durante años. El resultado no es solo emocional, es físico. Una expresión facial crónicamente tensa, arrugas de esfuerzo, mirada distante, un gesto levemente insatisfecho incluso cuando nada está mal. La gente lo nota, pareces menos presente, menos conectado, menos real, y la presencia es magnética. La tensión repele. Los estoicos tenían una idea central: vivir de acuerdo con la naturaleza. En el mundo de hoy, eso significa algo simple y directo. Deja de vivir de acuerdo con el feed. Vive de acuerdo con tu realidad. Estás comparando tu vida real, no editada, con la versión filtrada, recortada y construida de la vida de los demás. Es como comparar el borrador abierto sobre tu mesa con el libro terminado en la vitrina. No es falta de esfuerzo. Es un juego imposible de ganar. Y quien insiste en jugarlo, lo paga con el cuerpo. La solución no es borrar las redes sociales, es asumir el control de la relación. Haz un ayuno digital consciente, 1 hora al día sin redes sociales. Las primeras veces va a aparecer ansiedad, inquietud, la sensación de estar perdiéndote algo. Pero pon atención al cuerpo. Después de 30 minutos, vuelve a tocar tu rostro. La tensión disminuyó. Mírate al espejo. Pareces más presente, más entero, más cómodo en tu propia piel. En 30 días, la gente lo va a notar. Van a decir que te ves más calmado, más seguro, más centrado. Y esto ocurre por una razón simple. Dejaste de cargar todos los días la tensión de comparaciones imposibles. Quien vive comparándose camina con el rostro contraído por la vida. Quien abandona la comparación le devuelve su propio rostro al mundo. Porque al final, el problema nunca fue el feed. Fue permitir que él decidiera cómo te presentas. Y nadie construye una vida fuerte con la expresión de quien siente que siempre va perdiendo una carrera que nunca eligió correr. Déjame ser brutalmente honesto contigo. Yo no siempre supe esto. Hubo una etapa en la que evitaba las cámaras, huía de los eventos sociales, cualquier exposición me drenaba. Me miraba al espejo y veía a alguien apagado, cansado, con la mirada vacía, viviendo en modo ahorro de energía. Dormía 4 o 5 horas por noche. Pasaba horas deslizando redes sociales, comparando mi vida con recortes irreales. Me quejaba de todo como quien intenta aliviar un peso que nunca se va. Comía en piloto automático. Mi cuerpo no estaba fallando, solo estaba mostrando exactamente cómo yo estaba viviendo por dentro. Hasta que un día perdí una oportunidad importante. Alguien me miró y dijo: pareces sin energía. Dolió. Dolió porque era verdad.
Fue como escuchar en voz alta algo que yo llevaba tiempo fingiendo no ver. Poco tiempo después me encontré con Marco Aurelio y con una frase simple: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Eso encajó. Yo estaba intentando controlar el mundo, compararme con todo, llenar mi vida por fuera, mientras me vaciaba por dentro como un balde roto. Entonces dejé de prometer y comencé un experimento real. 30 días aplicando exactamente estos principios. Los primeros días fueron malos. El silencio incomodó. La ausencia de distracción expuso lo que yo evitaba. No fue bonito ni rápido, fue incómodo y fue real. Pero en 30 días las personas comenzaron a notarlo. En 60 me reconocía en el espejo. No alguien perfecto, sino alguien más presente, más entero, más despierto. Hoy todavía me equivoco, todavía resbalo. Pero la diferencia es simple. Ahora me doy cuenta de inmediato y elijo distinto. Antes solo me hundía sin notarlo. Y tú puedes hacer lo mismo. No mañana, no el lunes, ahora. 30 días, sin discurso. Un sistema simple. Postura revisada varias veces al día. El sueño tratado como prioridad. Menos redes sociales. Respiración para bajar el estrés. Alimentación con atención. Cuerpo hidratado, mente presente. Sin heroísmo, sin exageración, solo constancia. Documenta, compara, observa. Porque cuando la mente cambia, el cuerpo responde, siempre. Y cuando el cuerpo cambia, el mundo responde también. Y si este video tocó tu mente de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios: dejé de vivir en automático. Y si te quedaste hasta el final, es porque algo dentro de ti ya decidió cambiar. Y esta vez no será superficial. Gracias por